Historias y relatos. Hola, hola, saludos, bienvenidos a un nuevo video de historias y relatos. En esta oportunidad les traemos una leyenda antigua de Japón acerca de estas increíbles criaturas o entidades llamadas yokai. ¿Pero qué es un yokai? Bueno, eso lo explicaremos en un momento. Hemos tenido unas hermanas arduas revisando antiguos libros, manuscritos y curioseando en las redes y bibliotecas para traerle nuevas historias. Y bueno, ahora empecemos con esta leyenda de el yokai causante de los tsunamis en Japón. En la mitología japonesa existen unos entes sobrenaturales que van desde demonios hasta espíritus traviesos. A estos seres se les conoce como yokai, y entre esos seres existe un yokai culpable de todos los tsunamis que han asolado Japón desde la antigüedad hasta nuestros días, al menos si crees en sus mitos. Su nombre es Amemasu. La descripción de este yokai es muy similar al de una ballena, pero con medidas mucho más descomunales. Inicialmente, Amemasu vivía hace miles de años en el lago Mashu, siempre cubriendo con su cuerpo la entrada de las aguas del Pacífico al lago. Pero ocurrió algo que cambió todo. Según la leyenda, se dice que mientras esto pasaba, un precioso y delicado ciervo se acercó a beber de las aguas del lago Mashu. El yokai lo observó y ansió devorarlo. Salió sorpresivamente con las fauces abiertas para tragar al cervatillo, pero en sus ansias se olvidó de masticarlo y de esta forma el ciervo entró vivo al interior de Amemasu. El cervatillo era tan tierno e inocente que al darse cuenta de lo que pasaba, comenzó a llorar. Sus lágrimas eran tan puras que comenzaron a dañar el interior del monstruo, cada vez que alguna caía de los ojos del ciervo sobre el yokai. Al final, cada lágrima dañó severamente el estómago del monstruo, que abrió un agujero, matando a Memasu y permitiendo salir al inocente animal. Un pájaro que sobrevolaba por el lugar vio todo el espectáculo y sorprendido vio el final del poderoso Amemasu. Inmediatamente voló a las aldeas cercanas para contar lo que había pasado, y más que nada para avisar que ahora el bloqueo de las aguas había terminado, y cualquier oleaje podría terminar por inundar las casas. Sin embargo, de todas las aldeas que fueron avisadas, solo los Ainu decidieron refugiarse en las montañas. Los demás sentían más curiosidad por ver el cuerpo del yokai muerto. Cuando llegaron al lugar, cuenta la leyenda que los habitantes decidieron comer el cuerpo del yokai como si de cualquier ballena se tratase, sin guardar ningún respeto por el que había sido el gran Amemasu. Al terminar de comérselo, las aguas se liberaron en un gran oleaje que arrasó con todas las aldeas, matando a la gente en su totalidad. Así, solo los Ainu sobrevivieron en esa región, y cada vez que un nuevo tsunami tiene lugar en Japón, ellos recuerdan que eso es por la ira de Amemasu, que entra en cólera por todos los crímenes que los hombres cometen contra los seres marinos, y su esencia sacude las aguas del océano, lanzando terribles oleajes para castigar a quien cree que son los responsables. Espero que les haya gustado este nuevo video y esta nueva historia acerca de los yokai del folclore japonés. Suscríbanse a mi canal, próximamente tendremos nuevas historias. Gracias.